ustedes bien y se ve por el mismo camino, la misma ruta que sigue la conexión en el plástico. Sigue la misma ruta. Comienza y como ustedes pueden ver, todas las conexiones que están a la derecha siguen el rumbo de la derecha. Están todas al extremo derecho. ¿Verdad? Quitemos en mi ejemplo de mi botón X. Digamos que a mí me falla el botón círculo, o el botón triángulo, o el botón cuadrado, cualquiera de los 4 botones que me estén fallando. Yo voy a seguir la conexión. No tienen un multímetro, no lo quieren usar. No es costoso tampoco, pero bueno. No lo quieren usar y lo quieren reparar fácil. Pueden hacer dos cosas. Si el flujo de la corriente no les funciona como a mí, puede ser que a ustedes no les funcione como les digo, el triángulo, el círculo o el cuadrado. Pueden realizarlo. Perdón, voy a subir un poco la cámara. Pueden realizar lo siguiente. Hacen lo mismo que yo. Sacan una hebra que sea de la misma longitud. Tener cuidado que no pase por ninguno de los que están acá, porque haría un contacto doble. Que no pase por los contactos negros, que esto sí es contacto, pero el plástico, el resto de plástico, no. Por eso yo seguí la misma ruta que sigue el cable, que sigue el contacto, sin realizar ninguna conexión con los contactos negros que se ven ahí, ¿no? Como les decía, yo ya reparé mi error. Mi error en este caso fue el contacto que no, el retorno del contacto. Yo al presionar mi X no llegaba la pulsación de destino a la placa. Perdón, acá a la placa. Entonces lo que hice, sacar un hilito. Conectar de puente a puente. Yo lo comprobé con el multímetro, como les dije. Todos los contactos acá me marcaban el sonido o me marcaban numeración en cada una de las salientes de acá. ¿Por qué? Porque los botones estaban bien. Entonces probé la salida de mi botón X a la salida del comando que tiene. Y no me daba ni marcación, ni me daba pulso, ni me daba el sonidito, ¿no? Ni me marcaba tampoco. Entonces dije, no, pues, o sea, este es el problema. Cogí el cable, lo uní de punta a punta y la marqué. Y ese fue todo el problema. Problema solucionado en mi caso. Para los que me pregunten o me vayan a preguntar en futuros comentarios, me digan, pero mi problema no es la X. Ya hice lo que me dijiste y yo tuve el problema con el círculo, tuve el problema con el triángulo, tuve el problema con el cuadrado. En ese caso es algo fácil. No lo veo tan complicado yo. Porque si solo es en un botón, como les digo, ustedes tienen que fijarse en el mismo dibujo del plástico, como se puede ver. Sigue un circuito que conecta con todos. Si en su caso no les funciona el círculo, ustedes tienen que chequear. Si no tienen multímetro, no importa. Hagan prueba de error y verdad. Error y cierto, error y cierto. Que así se ha construido toda la tecnología hasta el día de hoy. No creo que pierdan mucho tiempo tampoco. Primero vamos a lo primero. Porque en el ingreso del flujo
de la corriente. No le veo lógica, pero puede pasar, claro. Pero primero vamos a lo obvio, al camino más largo. Busquemos el camino del botón que no les está funcionando. En pocas palabras, el retorno. ¿El retorno cuál es? El retorno del flujo de la corriente es el que llega acá. Busquemos cuál es la salida del botón. Por ejemplo, en el caso que les estoy diciendo, en el círculo. La entrada es esta, que llega a un extremo, que llega a todos los extremos, es decir, es la entrada. Entonces yo voy a buscar la salida por el mismo camino que va, si no tengo un multímetro para comprobarlo, ¿no? Sigo el camino y un decir, es este de aquí. Este es el contacto del botón círculo, el retorno, el que le da la pulsación al rato que yo presiono el botón, se une el contacto y le da energía para que mande el comando a la placa, ¿verdad? Hagan lo que yo hice. Cojan una hebra de un hilo de cobre. Como le digo, es muy fino, no es más ancho que un hilo. De verdad, por eso lo digo, un hilo. No lo pongan muy grueso porque el rato de que ustedes lo cierren o alguna cosa, no sé, primero no se va a ver estético. Y segundo, les va a hacer un poco fastidioso pegar un poco de cable más grueso. Porque esto es fino y lo pueden pegar como yo lo pegué con cinta scotch. Ahí, sin hacer contacto ninguno. Lo pegan y tendrán el flujo. Ah, eso sí, tengan cuidado de que la ligera punta que les quede no se mueva mucho para... No sé si se alcanza a ver para ustedes. Perdón. La punta mía está ahí, justo en el centro. Mi punta está justo en el centro. Entonces, no hace contacto ni con el otro ni con el otro. Tiene que estar justo en el centro, bien centrado. Y lo pegan ahí con scotch o con lo que ustedes tengan ahí, una cinta transparente o algo, como le ven ahí. Y siguen el camino y en el otro lugar igual. Miren, ahí está la otra punta. No debe pasar más de la mitad, debe estar apenas en la punta. Porque si ustedes pasan hasta el otro extremo, hace contacto directo y el pulso va a estar continuo. Entonces, como les decía, si ustedes tienen el problema con el círculo, con el triángulo, busquen la punta que sale a contacto con la placa, no el ingreso. El ingreso, como les vuelvo a repetir, el ingreso es el que pasa por todos los botones. La salida es el retorno que envía la pulsación a la placa. Entonces busco la salida de la placa y me llega al contacto. Cojo la hebra de hilo, de cobre y lo conecto. Justo en el centro del contacto eso sí más, por si acaso. No tapen con la cinta scotch, no tapen los demás contactos. Intenten pegarlo lo más recto posible, pero sin tapar con la cinta scotch o con lo que estén pegando los otros contactos, porque ahí les fallará los demás botones. Creo que bueno, eso es ya cuestión de tener cuidado y no cometer ese error, ¿no? Como les digo, conecto el flujo y ya tengo la continuidad, ya tengo el circuito de retorno a la placa de mi botón círculo, cuadrado o triángulo, de cualquiera de los 4 que sea. Ya tengo el retorno del que me está fallando. Bien, lo armo.
Retiremos esto un momento. Lo armo a mi circuito. Las almohadillas y todo.